Una masiva adhesión en todo el país tuvo la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile en demanda de un mayor acceso a la educación, mayor financiamiento fiscal. Las universidades del Consejo de Rectores, también a las universidades públicas, son parte de ese Consejo de Rectores. Bueno, de todos estos temas vamos a conversar con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, María José Hoffman. María José, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mónica, buenos días, Gonzalo. Buenos días. Muy contenta de estar aquí debatiendo un tema tan importante. Estupendo. Vamos por temas porque hay hartos que se entrecruzan aquí. Uno de ellos es el famoso lucro. Hoy la ley dice, más allá de si no está en contra o a favor de la ley, pero la ley dice que las universidades privadas no pueden lucrar. Y lucran. Eso lo sabemos todo y lo reconocía hasta el ministro de Educación hace algunos días sentado ahí mismo donde tú estás. Entonces, ¿hay que cambiar la ley? ¿Hay que hacerse los lesos y no cumplir la ley? ¿Y sí o no al lucro? ¿Y por qué? Mira, yo la verdad es que creo que hoy día nuestro sistema enfrenta una profunda desigualdad. Yo con respecto al lucro creo que no hay nada peor que defender intereses y que defender intereses puntuales de algunas universidades. A mí lo que me interesa, y creo que es importante poner en el foco del debate, qué es lo que queremos como educación superior. Hoy día existe una realidad, hay muchas universidades privadas, hay muchos centros de formación técnica, institutos profesionales, y no estamos siendo capaces como sociedad de hacernos cargo de esos alumnos que hoy día no reciben ninguna ayuda del Estado. Pero tú estás en contra o a favor primero del lucro, porque vamos a hablar también de las ayudas estudiantiles, pero del lucro específicamente. ¿Estás a favor o en contra? Porque muchos dicen, ¿por qué darles platas del Estado a negocios de privados? Lo que pasa es que yo creo que siempre donde hay y recursos del Estado en las universidades, eso siempre también va a ser educación pública, no importando el patrimonio. A mí la verdad es que me importa mucho más debatir, más allá del lucro o con menos lucro, de qué es lo que entendemos como educación pública hoy día. Yo creo que ese es el concepto ya, que hay que ¿estás definir. de acuerdo? ¿No tienes problemas con que haya lucro en las universidades? Yo estudié en una universidad privada y creo que hay muchas universidades privadas que lo hacen muy bien, que han asumido un rol en la sociedad. Hoy día hay más de 178 instituciones, pero yo creo que el foco no es el lucro. Aquí el foco es cómo le garantizamos a los alumnos, a los estudiantes, tener igualdad de acceso, que hoy día no existe. Hoy día nuestro sistema lo único que hace es profundizar las desigualdades sociales. Aquí hay alumnos de primera categoría y de segunda categoría. No nos estamos haciendo cargo de aquellos alumnos que sí necesitan un aporte del Estado, independiente de donde estudian. Además, yo te quiero decir que hay muchos institutos y centros de formación técnica que no buscan el lucro, que no tienen fines de lucro. Pero yo creo que el tema no pasa por el lucro, el tema pasa por el rol que tiene que asumir el Estado. Ese es el debate que a mí me gustaría que se instalara. Y dentro del rol que tiene que asumir el Estado, ¿qué propondría usted para poder terminar con una problemática que cruza a todas las familias, las deudas? Porque uno podría entender que la banca privada es un negocio y que se ajusta a la normativa vigente. Ajá. Pero llama la atención que familias de clase media, familias esforzadas, tomen un crédito Corfo. Corfo es una entidad pública, con un nivel de intereses horroroso, altísimo, a 180 meses, es decir, hipotecan parte de la vida familiar en pos de una educación, a veces con un tratamiento mucho peor que comprar un bien de consumo cualquiera. Estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que esa también es otra de las desigualdades que existen. Aquí el acceso a crédito también está reducido a un grupo de universidades, lo que a mí tampoco me parece. Acá tenemos dos tipos de créditos más importantes, lo que es el crédito solidario, que es un crédito que tiene una tasa de un 2% al año, el crédito con aval del Estado, que tiene una tasa de un 5,8% al año, con 20 años obligatorios de pagar, solo con 24 meses de gracia, y eso también es una desigualdad tremenda, porque además hoy día los alumnos que están recibiendo el crédito solidario están siendo muy poco solidarios, porque la tasa de retorno es menos del 50%, a excepción de la Universidad Católica que llega al 65%. La tasa de pago. Hoy día no nos estamos haciendo cargo nuevamente de aquellas familias que quedan endeudadas, incluso no alcanzan a terminar sus carreras, entonces además de tener que salir a trabajar, que no son precisamente los que salen a la calle, porque los que salen a la calle tienen que pagar sus estudios y trabajar para pagar sus estudios. Pero por ejemplo, entonces, es una estaría a favor discriminación tremenda. de legislar en favor de un tratamiento especial para lo que es el crédito en educación. Porque mira, yo creo que hay que igualar las tasas. Ni siquiera el Banco Estado, que es una entidad autónoma que tiene que competir con el resto de la banca, pero uno esperaría que una entidad que representa al Estado tuviera un tratamiento súper especial. Para que diera el ejemplo.
al resto de sus competidores. Yo creo de verdad, Gonzalo, que aquí hay que corregir este sistema urgentemente. O sea, aquí hay un sistema que de verdad está en crisis, que no nos hemos hecho cargo, que tenemos el mismo sistema que teníamos hace 30 años, donde no se reconoce cómo se ha involucrado otro sector en la educación superior y que hay que igualarlo. Yo creo que sí hay crisis en el sentido de que no estamos ayudando hoy día a las familias y a los estudiantes que más lo necesitan. Hoy día un alumno que estudia una carrera técnica no tiene casi ninguna ayuda del Estado. Yo te quiero mostrar ¿Cómo aquí. se corrige? Porque sabemos que las diferencias son Estas brutales. son las diferencias. Sí, y lo sabemos. El 80% se lo llevan un 20% de alumnos de las universidades del Consejo Rector. Donde hay además, ojo, universidades públicas, pero también universidades privadas. La Católica es una universidad privada y está en el Consejo de Rectores, o sea, no es una universidad pública. Pero es la distinción que lo que pasa es que existen universidades tradicionales, educación pública, ¿qué es lo que es? Claro, pero a ver, universidad pública es universidad pública, universidad privada es universidad privada. Lo que pasa es que hay un grupito de universidades privadas que están en el Consejo de Rectores, que son las llamadas universidades tradicionales, Así que no es lo mismo que pública. Así es. Pero mi pregunta es, ¿cómo se mejora el acceso al crédito? ¿Esbozaste algo cuando dijiste igualar tasas? ¿Cómo se mejora desde su punto de vista el acceso al crédito? Yo creo que hoy día el rol que tiene que asumir el Estado es precisamente poder garantizarle a aquellas familias y a aquellos alumnos un acceso al crédito al menos igualitario en ese sentido con las tasas. O igualamos las tasas del crédito solidario y nos ponemos exigentes también con los alumnos que acceden al crédito solidario que no lo están pagando, o bajamos también las tasas del crédito con aval del Estado. A ver, Mónica, yo no tengo la respuesta que no pueda cobrar más de un cierto porcentaje de interés. ¿Estaría dispuesto en el fondo su sector, por ejemplo, a hacer eso? Y estaríamos dispuestos también a redistribuir los fondos que se entregan de AFD, de aporte fiscal directo al Consejo Rector. Pero no, me pregunta es si estarían dispuestos a algo que suena súper lógico, porque es un fondo, es un crédito para la educación, no es un crédito para comprarse ni una bicicleta ni un auto, es para educarse. Entonces, ¿estaría dispuesto un grupo importante de parlamentarios a ponerle un límite a lo que puede lucrar la banca con la educación? Yo creo que hoy día existe un ambiente súper favorable para hacer estas reformas. En la Comisión de Educación hemos avanzado transversalmente, que creo que ha sido la forma, y yo aquí valoro mucho cómo el ministro de Educación ha trabajado junto con nosotros, ya sea en el Senado y en la Cámara de Diputados, y creo que es la forma de avanzar. Yo creo que sí, pero ojo, yo creo que no estoy que reducirlo a eso. A mí me importa, como presidente de la Comisión de Educación, discutir el tema de fondo. ¿Estamos dispuestos realmente a mover el piso? ¿Estamos dispuestos a hacer los cambios que se necesitan? ¿Estamos dispuestos a mantener los privilegios de algunos alumnos o estamos dispuestos a abrir un sistema que le garantice a aquellos alumnos que con mérito y además por condición económica tengan los mismos accesos que tienen otros grupos de alumnos? Ese es el debate hoy día, Mónica, que no se ha instalado. Lo que pasa es que existen hoy día algunas universidades que son tratadas como vacas sagradas. Y yo creo que eso no corresponde. Aquí hay que corregir esa desigualdad. El gobierno tiene la obligación de aumentar los recursos. Eso es importante. En todos los países desarrollados se invierte entre el 10 y el 20% del PIB. En nuestro país apenas es el 5%. Pero ojo, también hay que ser capaces de redistribuir. Hoy día existe un grupo de universidades que se lleva 328 millones de dólares al año, donde no sabemos qué ocurre, donde no se transparenta, donde además hay discriminación dentro de las mismas universidades del Consejo Rectores. Y por otro lado tenemos a los alumnos más vulnerables que no reciben ni una ayuda del Estado, que por eso no están en la calle, y eso es lo que hoy día el Estado se tiene que hacer cargo de corregir. Yo valoro la voluntad del gobierno, pero acá tiene que haber consenso en ser capaces de tocar estos temas. El director de la Universidad de Chile hablaba del lobby de las universidades privadas. Mónica, Gonzalo, yo he sido testigo del lobby que han ejercido algunos rectores del Consejo Rectores en la ley de presupuesto por seguir manteniendo sus privilegios. Diputada, usted hablaba del tema de fondo. Yo planteo que el tema de fondo es otro. ¿Cuál es tu tema? Humilde impresión. Yo creo que me parece increíble que en este país el concepto de educación y a dónde transita el alumno desde el colegio sea necesariamente la universidad. La gran cantidad de colegios que hay en este país son científico-humanistas. Es verdad. Cuando el discurso es tan maravilloso de necesitamos más técnicos, uno se pregunta ¿por qué en el norte no hay más escuelas técnicas dedicadas a la minería? O en la sexta, séptima región más escuelas agrícolas y en el sur pesca, no sé. No me parece. Es que ¿Qué está dispuesto usted a proponer para poder revivir un concepto de educación técnica que dé una chance de no depender o enfocarse a la universidad necesariamente, pero orientado a una mejora
y actualización. Obviamente hoy día no puede haber mueblería porque los muebles valen 2 pesos en China, pero sí podrían haber técnicos informáticos, sí podrían haber otros profesionales. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por dos cosas. Uno, porque me parece un tema de justicia social, de que no entendemos, de que tenemos que darle igualdad a los alumnos, y otro también por un tema de productividad en nuestro país. Los países que han salido adelante han sido a través de la educación técnica, de cómo fortalecerla. Hoy día la SOFOFA nos ha dicho que hay un déficit de 600.000 técnicos, entonces tiene mucho que ver con productividad, con cómo avanzamos como país, pero también tiene que ver con un tema de justicia social. Hoy día los alumnos no tienen acceso a crédito y eso es un cambio de mentalidad importante y ese no es un tema distinto, es precisamente el eje que yo quiero darle también a este debate, de cómo abrimos, pero eso implica, Gonzalo, tocar vacas sagradas, mover el sistema, estar dispuesto a hacer los cambios y entender también que no solo por un tema de desigualdad, sino que también de productividad, que cada región pudiese focalizar su cualidad, su ventaja comparativa con respecto a la otra para poder potenciarnos. Hablábamos recién del Puerto San Antonio, o sea, el Puerto San Antonio no tiene hoy día ninguna preparación ni entrega preparación técnica, por ejemplo, para los trabajadores del puerto, y eso debiera cambiar, eso debiéramos avanzar en esa línea. Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que hay que cambiar y hay que lograr romper el eje de las desigualdades que hoy día existe, porque hoy día el Estado lo que hace es decirle a un alumno y es empujarlo a que estudie en la educación superior en las universidades solamente porque ahí va a encontrar beca, y eso tenemos que cambiarlo, pero eso es un cambio también de mentalidad de entender, porque los alumnos que salen a las calles probablemente no saben que hoy día cuentan con el 80% de todos los beneficios que entrega el Estado o con el 90% que entregan en fondos de desarrollo, en AFD y gran parte también del AFI. Entonces, aparte estas son fiscal cosas... directo e indirecto según el puntaje también que tienen los jóvenes. Diputada, usted, porque a ver, siempre se habla que hay universidades, y que lo sabemos, también es así, es un hecho, que son de tiza y pizarrón, y hay otras que hacen labores de extensión, de investigación y otras. La pregunta es si, en virtud de que se supone que las universidades públicas, no estoy hablando de todas las universidades del Consejo Rector, estoy haciendo la distinción, se supone que las universidades públicas o estatales cumplen un rol importante en la sociedad de promoción social, pero además de investigación y extensión también. ¿Usted le reconoce alguna calidad distinta de una universidad que se dedique solo a la tiza y al pizarrón, ahora vendría a ser al plumón y al pizarrón? ¿Es aceptable también que universidades públicas se financien solo con un 14% de fondos del Estado y sigan siendo llamadas universidades estatales y que además las tengan con una cantidad de trabas burocráticas? O sea, al final tienen que competir con las otras universidades, pero no pueden endeudarse, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Entonces, eso hay que también yo no sé si a usted le preocupa el tema de que las universidades públicas, en virtud de este rol público que se supone que debieran cumplir, apenas tengan un 14% de financiamiento del Estado. Yo creo que ese también es un tema que hay que corregir, la burocracia y la rigidización que hoy día existe en las universidades del Consejo Rectores. El ministro lo ha dicho, es ridículo, a veces tiene que firmar. Y las estatales más que en todas las del Consejo Rectores, en las estatales, porque la Católica tiene otras normas, por ejemplo. Pero también tienen otros privilegios que no tienen otras universidades. Los fondos de desarrollo para investigación, que son 50 millones de dólares al año, solo pueden utilizarlas las universidades del Consejo Rectores. Pero dentro del Consejo Rectores hay universidades que son privadas y que no tienen las trabas, o sea, tienen los privilegios y las libertades. Yo creo que tienen los privilegios, tienen las libertades, y dentro de ellas mismas también hay discriminaciones entre ellas mismas. Pero la Chile no tiene los privilegios, pero no las libertades. Por eso le pregunto por esta burocratización también. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que también es parte de lo que tenemos que reformar hoy día. O sea, que las universidades se pueden endeudar, que el ministro no tenga que firmar si el rector de la universidad tiene que irse a un viaje a cualquier parte. O sea, hay muchas cosas que tenemos que avanzar. Pero ojo, también hay discriminación dentro de las mismas universidades del Consejo Rectores con respecto a las del sur y con respecto a las del norte. Pero con respecto a los fondos de inversión y a los fondos de desarrollo para poder potenciar la investigación, yo también soy parte de abrirla. Aquí hay universidades del Consejo Rectores que son de excelencia académica, buenas, malas, regulares y pésimas. Y universidades privadas que también son de excelencia académica, buenas, malas, regulares y pésimas. ¿Por qué hoy día la investigación tiene que estar reducida solamente a las universidades estatales o a las universidades del Consejo Rectores? Yo también soy parte de abrir eso. Por eso te digo, cuando hablamos de abrir el sistema, cuando hablamos de flexibilizarlo, cuando yo te digo que aquí hay universidades tratadas como vacas sagradas, tenemos que estar dispuestos a reformar el sistema, a inyectarle recursos, pero también a redistribuir.
¿qué es lo que queremos hoy día por educación pública? Hoy día, desde mi punto de vista, lo único que distingue a una universidad pública de una privada es que una se lleva un turro de recursos y la otra no se lleva nada. Entonces, eso también hay que presentarnos. ¿Qué queremos como educación pública? ¿A quién le garantizamos el acceso? Antes que se nos acabe el tiempo, me imagino, por lo que leí hoy día se adelantaban los principales puntos de las reformas que se quieren hacer al sector por parte del gobierno, es la acreditación 2.0. Porque no puede ser que además de cara la educación no tenga garantía de que esas carreras sean adecuadas, de que tengas tú la tranquilidad como familia que lo que estás invirtiendo en la educación de tus hijos esté certificada. O sea, se abren universidades, se abren carreras y ni siquiera cumplen los cánones o estándares necesarios para que sea de buena calidad. No, totalmente de acuerdo. O sea, aquí tenemos que tener un sistema mucho más competitivo que corrija las asimetrías de información, donde el Estado también pueda fiscalizar qué es lo que está pasando. Hemos avanzado en educación escolar con la creación de la superintendencia y de la agencia, y tenemos que avanzar también en la educación superior. Creo que la idea del rector de la Universidad Católica de crear la Subsecretaría de Educación Superior me parece una buena idea, porque acá hay muchos temas, hay muchos, hoy día superamos el 1.100.000 de alumnos, eso es mucho, y hoy día hay carreras, como tú bien dices, que no están siendo reguladas, un sistema de acreditación que a mí ahorita bastantes dudas sobre si afecta o no la calidad o la toma de decisiones de una familia. Acá tenemos mucho que avanzar, pero lo primero es entender que hay un sistema de educación superior que profundiza las desigualdades. Para mí esa es la premisa. A partir de eso es si estamos dispuestos a generar esos cambios que se necesitan. Y yo valoro que hoy día el gobierno del presidente Piñera y especialmente el ministro Joaquín Lavín estén dispuestos a poner esos temas, a avanzar. No sé si vamos a ser capaces todavía de redistribuir, pero sí creo que es importante focalizar entendiendo que nuestro país necesita una política de educación superior moderna. Antes que se nos acabe el tiempo, que de hecho ya se nos acabó, una cosa. Se dice que en general hay acuerdo en que necesita un mayor control todas las universidades que se lleven plata del Estado, sean públicas, privadas, tradicionales, no tradicionales, que hay que controlar y acreditar mejor. Pero los chicos mencionaron en sus protestas, los jóvenes, los universitarios, un tema que pasó un poco colado y que no deja de ser relevante, y es el tema de hacer más democráticas estas instituciones, todas. ¿A usted le parece que hayan universidades privadas y que reciben fondos del Estado que no permiten que hayan centros de alumnos? Yo no entiendo mucho a qué se refiere con democratizar, porque si estamos hablando de un cogobierno, yo no soy partidaria, porque creo que en general uno tiene como estudiante exigir calidad, exigir mayores recursos, exigir excelencia en la educación. Pero de ahí a ser parte de la administración, ¿con qué preparación? ¿Te fijas? O sea, ya, pero prohibir los centros de alumnos, ¿le parece aceptable? Pasa, cuando tú tomas en conciencia y con libertad y con información el centro que exige donde vas a estudiar, yo creo que uno tiene que acatarse un poco a lo que quiere esa universidad, pero yo creo que cada día más se están abriendo que exista participación. Yo creo que la participación es importante en la universidad, importante en los centros de formación técnica, y hoy día yo creo que más que prohibir, a mí me importa más que se potencie y que se exija calidad, más que en el fondo, no más, creo que el tema de la participación es relevante, pero ¿cuál es el límite? O sea, yo personalmente no estoy de acuerdo con los cogobiernos porque creo que no, sí, no, pero que no hay... Una cosa cogobierno y otra cosa es que no te dejen tener centro de alumnos. Sí, pero lo que piden las universidades de rectores va un poco más cerca de lo primero, porque son ellos los que están a la calle. ¿Su opinión sobre que hubieran universidades que no dejaran tener centro de alumnos? No estoy de acuerdo. Yo creo que siempre enriquece la labor de una universidad o un centro de formación técnica que los alumnos participen. Eso es innegable. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por